queridos estudiantes, el día de hoy vamos a trabajar la enseñanza Filosofía Política y Social, una forma de concebir la realidad, y vamos a analizar pues el concepto de contractualismo y dos importantes representantes de esta teoría como lo son Thomas Hobbes y Juan Jacobo Rousseau. Vamos a empezar con la definición y vamos a decir que es una corriente del derecho y de la filosofía política que plantea que las sociedades se originaron a partir de un contrato primigenio, es decir, de un primer contrato de todos. En él se ofrecía el establecimiento de leyes a cambio de limitar las libertades individuales. En otras palabras, las personas limitaron su libertad con el fin de obtener leyes que mantuvieran el orden social y garantizaran la supervivencia de la especie humana. A partir de esta premisa se pudo construir el concepto de Estado, que se trata pues de una organización política que controla y dirige la forma de vida en un territorio determinado. El Estado como entidad política ha tenido sus cambios a lo largo de la historia. Por ejemplo, anteriormente el Estado estaba encabezado por el rey y los habitantes no tenían derecho al voto. En cambio, actualmente las personas pueden elegir a sus representantes mediante el voto, aunque existen varios países que todavía conservan su monarquía. Muy a pesar de esta organización del Estado que esta puede cambiar, el contractualismo defiende que el orden social se sigue dirigiendo por el contrato primigenio, ya que las personas siguen renunciando a ciertas libertades para acatar las leyes que mantienen el funcionamiento del mundo. Todo esto lo podemos evidenciar en la medida en que nosotros adoptamos ciertas reglas, ciertas normas y las interiorizamos y las cumplimos sin que pues exista una obligación, digamos que directa, porque esta obligación recae pues sobre lo que nos impone el Estado sobre nosotros. Del contractualismo podemos decir que es una corriente filosófica que nació a raíz del cambio del pensamiento en las sociedades. Antes del siglo XVII se justificaba la existencia de un poder argumentando que se trataba de un mandamiento religioso. Esto quiere decir que las personas pensaban que una entidad superior había colocado a los gobernantes para que guiaran a los demás. También se consideraba que las personas eran de tal forma por su naturaleza. Por ejemplo, en Aristóteles creía que los esclavos lo eran porque era su estado natural. Lo mismo sucedía con los nobles y con la gente común. Después del siglo XVII las personas ya se habían empezado a cuestionar sobre el origen de este orden social, incluso desde mucho antes, y así se aprecian los sofistas, unos filósofos que consideraban que todo era relativo y que las normas eran convenciones impuestas por las personas. Sin embargo, fue a partir de la modernidad que este cuestionamiento pues recae o adquiere mayor popularidad. Entonces nosotros podemos decir que el pensamiento o el contractualismo es una corriente que pues nace precisamente del pensamiento ilustrado, y es que este pensamiento defiende el uso de la razón y la implementación del método científico. Entonces vemos que también hay unos cambios políticos que se da pues a través de la Revolución Francesa y que repercuten directamente sobre el orden político, el orden social, el orden económico y toda esta pensamiento sobre el contractualismo pues es heredero de esa situación. Entonces hay una sustitución de las monarquías, hay unos cambios de los poderes, y esto es lo que pues nos lleva a la teoría contractualista del Estado. Y estas teorías contractualistas del Estado pues tenemos a dos representantes. El primero de ellos que vamos a tratar es pues Thomas Hobbes. Thomas Hobbes básicamente propone la siguiente estructura: un estado de naturaleza. Él habla de un estado de naturaleza en que los seres humanos son criaturas dominadas por sus pasiones. Por ello recurren pues a la violencia, y en consecuencia, antes de la creación de las sociedades, el ser humano vivía en una especie de todos contra todos, pues no existían ni las leyes ni la justicia, y esto hacía que la vida humana fuera breve y precaria. Entonces estaban pues en una dinámica en que luchábamos solamente por nuestra supervivencia. Y es ahí en donde surge ese pacto primigenio.
aunque estaban pues regidos por la violencia, los seres humanos ya habían desarrollado una inteligencia, digamos, notable, y la especie se dio cuenta que si realizaban un pacto entre ellos, podrían mantener no solo el orden, sino también la paz. De esta forma se le entregó toda la libertad individual a un representante, que en este caso podría ser el soberano, o una corporación, una entidad que tenía como finalidad mantener el equilibrio dentro de la sociedad. Y vale resaltar que, según Hobbes, este pacto es irrevocable, lo que quiere decir que no puede ser eliminado, por ello se mantiene a lo largo de la historia. Tras realizar el pacto, se construye el Estado, lo que implica que las personas renuncian al derecho a todo, a cambio de instaurar pues las leyes, que según Hobbes son los límites sociales. En líneas generales se puede decir que el ser humano voluntariamente decidió cambiar su estado salvaje natural por el estado de sociedad con el objetivo de extender y proteger la existencia humana a partir del orden y las leyes. Ahora pasemos a analizar un poco el pensamiento de Juan Jacobo Rousseau, que es un personaje pues heredero de todo esto que conocemos como la Ilustración. Pues era un hombre que fue filósofo, músico, naturalista, escritor, porque bueno, digamos que se le considera a él de esta manera por ser precursor de la Ilustración, un modelo de hombre de la Ilustración. Uno de sus aportes más importantes fue su obra El contrato social, donde hizo una interpretación de la estructura de Hobbes, pero desde un enfoque totalmente distinto. Para Rousseau, el estado de naturaleza no era violento ni lleno de guerra, pues el hombre era bondadoso y libre. Se trataba de una inocencia originaria que fue corrompida con la llegada de la sociedad. En consecuencia, para Rousseau, el pacto o contrato social es la supresión del egoísmo individual con el fin de obtener el bienestar colectivo. Al igual que Locke, Rousseau percibe la teoría contractualista de una forma más optimista. Digamos que él habla también pues del origen de la propiedad privada, del Estado, y cómo esta propiedad privada termina convirtiéndose dentro de la obra de Rousseau como el origen de la desigualdad, de la inequidad, de cómo el hombre empieza pues a generar todo. Una vez dice esto es mío, se empieza pues a generar el caos, y la solución que plantea pues es el contrato social. El contrato social es donde el hombre va a expresar o va a unificar el bien, va a establecer pues unos criterios, unos parámetros que van a permitir al hombre pues vivir en sociedad, convivir con el otro y no generar esa violencia, porque el hombre tiene una inclinación hacia el bien. Entonces el cumplimiento de la norma, que es lo ideal, digamos, de esa forma, es lo que le va a permitir pues al hombre convivir, mantenerse en sociedad y en últimas obtener pues el respeto de sus derechos, el respeto de sus beneficios. Entonces con esto podemos dejar pues hasta el momento la enseñanza, sin antes pues resaltar que el contractualismo, que la figura de Locke y de Rousseau en el desarrollo de la filosofía son muy importantes en la medida en que pues estos planteamientos nos permiten conocer o tener una idea acerca del Estado, cómo están organizados y cómo actuamos los hombres frente a las leyes, frente a las normas. Entonces eso es algo que es bastante problemático y en últimas pues determina nuestra existencia, nuestra forma de ver y concebir al mundo. Entonces los invito a pensar, a repensar cómo estamos impactando en nuestra sociedad y de qué manera nosotros vamos a lograr esa superación, digamos, del estado de naturaleza, ese estado de violencia, el cual podemos notar en muchas civilizaciones, muchas culturas.